Muy bien, vamos con la segunda parte de esta miniserie que empecé la semana pasada. Si algunos lo recuerdan, estuvimos conversando acerca de la importancia que tienen las palabras en nuestra vida, cómo las palabras pueden marcar en muchos sentidos lo que somos, y de hecho nos ha marcado palabras que se dijeron de nosotros en positivo o en negativo. Pero vemos que a la luz de la palabra hay una responsabilidad. Nosotros que ahora nos hemos acercado al Señor, que hemos tenido un encuentro con Él, tenemos una responsabilidad con lo que nuestras palabras dicen. No es algo baladí, gratuito, que pasa desapercibido. Y de hecho el proverbio, lo recordamos también, Proverbios 18:21, decía que la vida y la muerte están en poder de la lengua. O sea que nosotros con nuestras palabras, con lo que decimos, podemos traer vida a las personas o podemos traer muerte, ¿verdad? Y hablamos también, la predicación está en YouTube, para aquellos que no vieron la primera, no tengo tiempo de hacer un resumen de todo porque quiero centrarme en la segunda parte, pero sí tomamos como referencia la palabra no, ¿verdad? Y hablamos como el no se instala en nuestras vidas como una actitud negacionista ante lo que viene, una actitud también en algunos sentidos de comodidad, porque el no pues, nos hace estar en un sitio y ya está. Y hablamos cómo vimos a la luz de la palabra que el no finalmente nos hace perder oportunidades de la vida, perder relaciones en muchos casos y perder también la bendición del Señor. Y en esta mañana pues quiero centrarme en el sí, ¿de acuerdo? Ahora, igualmente que dije la semana pasada, que también una de las cosas que tenemos que aprender, y eso tiene que ver con nuestro carácter, es a saber decir que no a ciertas cosas, ¿verdad? Somos muy volubles en nuestras decisiones y muchas veces son las circunstancias las que nos manejan, y también parte de lo que significa tener carácter en esta vida es saber decir que no a lo que hay que decir que no, ¿verdad? Y no comprometernos muchas veces en situaciones, en cuestiones, en relaciones, por esa falta de carácter de decir no. No me refería a eso, igual que ahora tampoco me refiero en el sí a decirle a todo que sí. Había una película, no sé cuántos se acuerdan, de Jim Carrey, que se llamaba Di que sí, ¿no? Y era un tipo que estaba amargado porque había sufrido un divorcio, y entonces el tipo le decía a todo el mundo que no, y entonces llega a su vida, llega un papel de una terapia, de un grupo que son los positivos, los del sí, y entonces la terapia consistía en decirle a todo que sí. Y por un lado es verdad que le ayuda porque comienza a relacionarse al decir que sí, pero hay un momento donde le dice así a todo y es un desastre, ¿no? Pero está muy interesante. No me refiero a eso tampoco, ¿verdad? Por supuesto que no le vamos a decir que sí al pecado, a las malas relaciones, no le vamos a decir sí a aquellas cosas que contaminan nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿verdad? Pero sí quiero sobre todo centrarme en esa actitud de creer. Y por tanto, no quiero sucumbir tampoco ante las corrientes positivistas que hay ahora acerca de el todo va a ir bien, no te preocupes por nada, saca el campeón que hay dentro de ti, la vida es bonita, la vida es bella, todo ese tipo de corrientes positivistas que vienen un poco también, y lo vimos en otra predicación, a taparnos la realidad, viene un poco a dopar nuestras vidas, ¿no? Viene como a anestesiar ciertas situaciones dolorosas que vienen y usamos este tipo de frases, este tipo de actitud para creernos que todo va a ir bien cuando no es una realidad. Y nosotros los cristianos tenemos algunas frases de esas, como recordáis, como por ejemplo, todo, ¿cómo es? Lo mejor está por venir, decimos los cristianos como un mantra, ¿no? Y no siempre es así, no siempre lo mejor está por venir, puesto que estamos sometidos a las mismas crisis que cualquier persona. Podemos sufrir crisis personales de identidad, podemos los creyentes sufrir crisis también de ansiedad, por supuestísimo. ¿Quién no, no? Está nuestro querido Susana y Antonio están en una obra, como para no tener ansiedad, con la obra, con las casas pata arriba. Entonces, estamos sometidos a las mismas presiones que cualquier persona del universo, a una enfermedad, a una ruptura emocional, a una ruptura en las relaciones, y por tanto negar todo eso con una actitud positivista no nos va a ayudar. Hay que enfrentar las situaciones, pero yo quiero hablarte, por tanto cambiaré un poquito la palabra, porque en definitiva yo quiero hablarte
de lo que Hebreos dice en el capítulo 11, es un texto muy conocido, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo, escucha, que lo que se ve, todo lo que se ve, fue hecho por lo que no se veía. Así que cambiaré un poco mi lenguaje y en vez de hablarte del sí en este rollo positivista, prefiero hablarte de la fe. Porque en definitiva, para decir sí hay que tener fe. ¿Sí o no? Tú no puedes decir que sí de cualquier manera a cosas que no estás creyendo. Y Hebreo nos dice que yo digo sí a Dios en situaciones que yo aún no veo. Es como presentarte en un precipicio, no sé si te acordarás de aquella película, los más viejos, del Arca Perdida, ¿cómo es? De Indiana Jones. Y entonces él se presenta ante un precipicio que no se ve. Y entonces tienen que tener fe, no es la del Arca Perdida, es la otra. Y entonces resulta que está ahí, el puente está ahí, pero no se ve, desde aquí no se ve. Te tienes que poner de lado para ver que el puente sí está. Y a veces la fe es algo así, ¿no? Es avanzar ante los retos que Dios presenta en nuestra vida diciendo sí cuando no vemos el puente. Cuando la enfermedad todavía no se ha terminado. Nosotros por la fe ya estamos viendo a David un día aquí sentado con nosotros, adorando al Señor, pero no ha pasado todavía, eso es fe. Por la fe yo creo que Dios va a avanzar en mi situación cualesquiera sea, por la fe yo lo veo. No es una ilusión que yo me creo, sino es un valor en mi corazón, que tiene fuerza. Por tanto, cambiaremos un poquito, para no mezclar todo este rollo positivista, nos cambiaremos un poquito y en vez del sí te hablaré de la fe, de la importancia que tiene para el creyente vivir con fe. Y me ha costado muchísimo intentar encontrar en la palabra, o sea, no encontrar, sino decidir en la palabra, presentar a algunas personas que teniendo un no muy potente en sus vidas, ellos por la fe dijeron sí. Me ha costado muchísimo. De hecho, Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, Hebreos, ¿verdad? Y entonces cita un montón de gente que por la fe dice que cerraron bocas de león y conquistaron. Entonces, encontrar algunos personajes a la luz de la palabra que nos inspiren, no me ha costado encontrarlos, sino me ha costado decidir cuál tomar. Y finalmente, espero que inspirado por el Espíritu Santo, hay dos personajes que se entremezclan en una historia, en un texto, y los dos podemos aprender muchos de ellos. Porque lo que pretendo en esta mañana no es otra cosa que de alguna manera inspirar fe en tu vida. Lo que pretendo en esta mañana no es convencerte de que todo va a ir bien. En ningún momento te estoy diciendo eso. No me confundas esta palabra con un mensaje positivista de que lo mejor está por venir, porque a lo mejor entre las personas que estamos aquí sentados, quizá mañana sea un mal día. Y entonces dirá, no, pero Juanjo dijo que no te estoy diciendo en ningún momento eso. Lo que pretendo a la luz de la palabra es inspirar tu vida para que actives lo que hay aquí dentro de parte del Señor y comiences a creer lo que Dios quiere y lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Amén? Muy bien, acompáñame al texto de Marcos 5, muy conocido. Como te digo, son dos historias que se entrelazan de dos personas en una necesidad ambas extrema. Ambas personas necesitaban un milagro, necesitaban una intervención del Señor. Y a lo mejor entre nosotros en esta mañana, ahora mismo hay personas que necesitan con urgencia, con extrema urgencia, una intervención divina, algo sobrenatural, porque humanamente ya no hay nada que hacer, o pareciera que no hay nada que hacer, o es nuestra sensación. Muchas veces no solamente por nosotros, sino porque las circunstancias se han complicado tanto, se han puesto tan en contra nuestra las circunstancias,
pudiera ser una enfermedad, pudiera ser un problema económico, pero la realidad, y te vuelvo a decir, la realidad es que hay situaciones en nuestras vidas que humanamente no hay solución, o no pareciera haberla entre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, quizás entre nosotros en esta mañana, estoy convencido de ello, habrá personas que tendrán que decirle que sí al Señor, aunque no vean nada. Y estas dos personas que entrelazan sus historias en este texto maravilloso, intenso, yo creo que es uno de los textos más, ¿cómo diría yo? ¿Yo no? ¿Más qué? ¿Potente? Más potente. Dice la palabra en Marcos 5, versículo 21, que estaba Jesús pasando en una barca a la otra orilla y se reunió alrededor de él una gran multitud, como solía ser, ¿verdad? Y él estaba junto al mar. Y dice, fíjate los detalles, ¿no? Tenemos que profundizar al texto porque muchas veces hay detalles que pasamos de largo, ¿no? Y aquellos mis alumnos de primero de raíces sabrán la importancia de la observación, ¿verdad? Entonces ahora vamos a observar. Y hay un detalle que a veces pasa de largo, y es que dice que había una multitud. Y generalmente cuando la palabra habla de multitud, habla de tela de gente. Había una multitud que estaban esperando para comer, acuérdate, 5.000. Habría una multitud, en muchos momentos la palabra multitud, que es indefinida, pero regularmente nos da una idea de que había tela de gente. Y claro, es que la fama de Jesús, ¿el año de qué? ¿El año de qué sería? ¿Cuál es el año? De a ver si os voy a suspender desde aquí. El año de popularidad de Jesús fue una etapa de donde él tuvo una popularidad tan grande que por donde pasaba, pues las multitudes lo seguían, porque ¿quién no? Es como si ahora nos enteráramos que el Señor va a estar en Montequinto, allí, que vas a dar allí una charla. Tú no irías para allá flechado, pero vamos. A mi casa viene. A tu casa viene. Ya está allí, hermana. Estuve en su casa de vida y cayó la gloria del Señor otro día allí. Las casas de vida, no puedes estar fuera de una casa de vida. No puedes, de verdad. Fue brutal lo que pasó en la casa de vida el otro día. Y entonces hay una multitud. Estamos leyendo ya entre líneas para un poco entrar en el contexto de que había una multitud, dice, que se reunió alrededor de él. O sea, entre otras palabras, lo estaban ahogando. Sin embargo, irrumpe en la escena un hombre y entendemos después un poquito más que dice que era un principal de la sinagoga. O sea, su ropa seguramente era diferente a la que tenían los otros, porque vemos que en medio de aquella multitud este hombre tiene un acceso directo al maestro. Por tanto, entendemos que posiblemente era un hombre de influencia. Era un religioso, un principal de la sinagoga, era un hombre respetado. Y vemos que irrumpe en medio de aquella multitud y llega a los pies del maestro y dice que se postra con una necesidad brutal en su corazón. Y dice que le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, dice, y vivirá. No era, mi hija está un poco enferma, tiene fiebre, le he dado ya el apiretal, que se le daba a los niños, ¿verdad? El apiretal, los niños, da el apiretal al niño ahí, está, venga, pum. Ya le he dado, no era eso. La situación era extrema, su hija estaba agonizando, que en el original le está diciendo, estaba ya muerta, prácticamente. Y dice que se tira de rodillas allí y le dice, por favor, yo sé que si tú llegas allí y pones tu mano, yo tengo la fe de que algo va a ocurrir, que ella será salva y sana. No necesito más. Yo lo sé. Y había un gran no pintado en aquella pared. Era no, ya no se puede. Pero desesperadamente cae a los pies de Jesús. Pero irrumpe otro personaje en la historia
Que claro, tú te tienes que poner ahora en el papel del pobre Jairo, se llamaba, ¿verdad? Y dice que le rogaba mucho. Dice la palabra en el versículo 24, imagínate, toda la multitud, irrumpe Jairo allí y Jesús ve la necesidad y dice, venga, vamos a tu casa. Y cuando va a su casa ocurre algo increíble. Versículo 25, bueno, el 24 nos dicen, y de nuevo, aquí observamos que había una cantidad de gente increíble, que Jesús estaba agobiado. Jesús estaba apretado, dice que lo apretaban, dice la palabra, que lo apretaban, imagínate, era como el viernes de feria, más o menos, en Sevilla, ¿no? Pues igual, está apretado ahí al máximo y dice que Jesús se dirigía como podía a casa de Jairo, que no sabemos si estaba más lejos, si estaba más cerca, no sabemos, pero mientras Jesús intentaba llegar allí, dice la palabra del Señor que una mujer desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. Las mujeres aquí entenderán lo que significa esto a nivel físico, ¿verdad? Es un problemazo. Gracias al Señor hoy hay muchos avances, pero en aquel tiempo no. Pero había un problema que era aún peor que el físico en aquellos tiempos. Era un problema que estaba fundamentado en una ley de higiene, las leyes del Antiguo Testamento, pero que para una persona que padecía un flujo incesante era una maldición. Y es que la ley decía que la mujer cuando estaba en esos días no podía tocar nada porque se volvía impuro. Entonces, hombre, eso hubiera sido un puntazo ahora porque la mujer no puede fregar, no puede hacer la comida. Entonces nosotros ahí... Pero en aquellos días era un problema serio porque producía en la mujer, escúchame, un aislamiento social. No solamente estaba con su problema físico, que seguramente le produciría una anemia, le produciría muchos problemas personales, sino que encima se agravaba con una situación de soledad. Seguramente tenía que vivir aparte de su marido, de sus hijos, no sabemos si tenía, pero lo que está claro es que ella, todo lo que tocaba, lo volvía impuro. Y por tanto, vivía ese aislamiento social y por tanto, en su interior, no solamente había un problema físico, sino que había un problema también emocional y también espiritual. Porque, entre otras cosas, no podía asistir a ningún tipo de ceremonia, de culto, no podía asistir a nada. Y viviría aislada en su casa sufriendo todo esto durante, escúchame, 12 años. Además, no solo eso, sino que la palabra nos revela, en ese contexto que estamos estudiando, que había gastado todo lo que tenía. Por tanto, se sumaba también una situación económica complicada. Dice que todo lo que tenía lo había gastado en médicos intentando solucionar aquella situación. Y así que vemos unos rotundos no en su vida. Un no físico, un no emocional y un no social, un no económico. Todo alrededor de esta mujer se había tornado totalmente negativo. Sinceramente te digo, querido mío, yo me preguntaba, ¿merece la pena la vida así? Pero dice la palabra del Señor que en ese último intento había dentro de ella algo poderoso. No había fuerza física, no había fuerza emocional, no había leído a Bucay ni a Pablo Coelho, y si lo había leído no lo había leído para nada, pero en su interior había algo que le decía, por ahí está pasando el hombre de Galilea. Dice la palabra, te recuerdo que ella no podía tocar nada, y ella dijo, quizás tocando el borde de su manto, no creo que llegue a contaminarlo, porque a él no lo puedo tocar. Déjame decirte que nuestra inmundicia no contamina al Señor.
porque Él vino para lo que se había perdido. Y Él metió su mano en el lodo de este mundo para sacar a flote a cada uno de nosotros. Y dice la palabra, lo que nadie quería. Así que no había un problema de que Jesús se contaminara, pero en su interior había un poderoso sí. Había un latido en su corazón, había una creencia de saber de que aquel hombre tenía la solución para su vida. Y no, como no era nadie, humanamente hablando, como no podía acercarse, como vivía un aislamiento, ella dijo para sí, si solamente, acuérdate de la otra historia, las migajas, yo sé que Dios es suficiente para sanarme. Fíjate que poquito hace falta. Porque algunos erradamente creen que se trata de nosotros. O sea, déjame explicar esto. Si yo tengo mucha fe, entonces Dios actuará. Si yo tengo muy poca fe, Dios actuará. Entonces se trata de nosotros. Por eso el Señor le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña que existe, le dirías a aquella montaña, muévete, y esa montaña se moverá. No se trata de una mega fe. No se trata de ahora alimentar nuestra cabeza con fantasía. Se trata de creer que Dios sí puede. Y eso es suficiente para Él. Es incluso sin fe que Dios a veces actúa. Y lo digo por mí. He vivido situaciones en mi vida donde yo decía, Señor, no me merezco esto porque ni siquiera yo soy capaz de creer que esto que tú estás haciendo en mi vida y sin embargo tú lo estás haciendo. Dice que entonces tocó su manto porque decía, si tocare tan solo el manto, seré salva. Y enseguida dice que la fuente de su sangre se secó. Y sintió en su cuerpo que en aquel momento había sido sana. ¿Y cómo no sentirlo? Después de 12 años, ¿no piensas tú que ella sabía cuándo aquello estaba bien o cuándo estaba mal? Y sintió en su interior que algo había ocurrido. Dice que sintió que cesó, me gusta la palabra que usa, este azote, dice. ¿Sabes qué es un azote, no? Un azote es algo que duele. Y entonces ella sintió, me gusta la palabra que usa, el azote, el golpe, lo que la maltrataba. Dice que en ese momento sintió en su cuerpo que aquello había cambiado, algo había ocurrido en su interior. Y dice la palabra, versículo 30, que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Si hubiera estado allí, le hubiera dicho al Señor, no, Señor, ¿quién no te ha tocado? Dime o pregúntame o quién no te ha tocado. Estamos aquí apretujados, ¿qué? Y dijo el Señor, no, pero este toque ha sido diferente. Este toque venía cargado de fe. Otra gente aquí viene, me ha tocado, sí, algunos están aquí esperando su milagro, pero entre toda esta gente hay una persona que realmente tenía un sí poderosísimo en su interior, que estaba creyendo de verdad, al punto que simplemente ha tocado mi manto, no ha necesitado ni siquiera que yo la vea, la unja, ore por ella, simplemente la poquita fe que le quedaba en su cuerpo la sacó afuera. Escúchame, a riesgo de ser juzgada, a riesgo de ser, porque te recuerdo que ella no podía tocar a nadie. Escúchame, la fe siempre corre riesgos. La fe sin riesgo no existe. Siempre que necesites aplicar fe en tu vida en algo, ten por seguro que el riesgo a tu vida, que correrás riesgo. Siempre funciona así. Dice la palabra del Señor, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, es que todo el mundo, la multitud te aprieta, ¿no? Pero él mirando a su alrededor, ¿quién había hecho esto? Y dice que la mujer, temiendo y temblando,
sabiendo lo que ella había hecho, que no estaba bien a los ojos de la ley, y menos tocar a un maestro de la ley, a un rabino. Te recuerdo que Jesús era un rabino. Jesús era un maestro de la ley, le llamaban rabí, ¿sí o no? Maestro. No dice la palabra en qué escuela estuvo estudiando, no, pero evidentemente se le reconocía como un maestro. Pues imagínate, esta mujer no solo había transgredido la ley natural o la ley espiritual de no poder tocar, sino que se atreve a tocar a un maestro. Y dice que ella temerosa, cuando se volvió Jesús, le dijo, ¿quién me ha tocado? Dice que ella temblando le dijo, yo, sabiendo que había hecho ella, y se postró delante de él, le dijo toda la verdad. Señor, yo he sido, que me acontezca lo que haga falta, pero yo necesitaba, y algo ocurrió en mi interior. Aquella conversación tendría que haber sido maravillosa. Yo creo que la mujer no podía ni hablar, entre el temor, el gozo, la admiración por Jesús, se quedaría allí. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo entonces, hija, escucha, tu fe te ha hecho salva. Y la palabra que usa el texto ahí es la palabra sozo. Sozo. La palabra en salva, pone salva ahí, la palabra es sozo, y salva no significa solamente que ha sido salvada de su azote, ¿no? Sino que zozo significa sana, salva y libre. Amén. ¡Guau! Le estaba diciendo, no solamente eres sana, y está bien, genial, tu vida va a cambiar, sino que encima te estoy haciendo salva y encima te estoy liberando de tus cadenas. Dale. Y esa es la obra del Señor cuando decidimos caminar con Él, cuando entregamos nuestra vida al Señor, entonces el sozo de Dios cae sobre nosotros y somos sanos, somos salvos y somos libres de la paga del pecado. Podíamos terminar la historia aquí, pero ¿qué hacemos con Jairo? Pobre Jairo. Jairo estaría allí diciendo, ¿yo qué? ¿Y de lo mío qué? ¿Y ahora qué sigue? Por un lado, el tiempo apremiaba, los segundos eran vitales en esta situación. Cuando una persona está agonizando en un accidente, los segundos, el primer auxilio es vital. ¿Sabes? Es eso, ¿no? Hay un accidente de lo que sea y lo que realmente va a condicionar que esa persona pueda vivir no son los primeros segundos, en un infarto, en un accidente de lo que sea. Por eso se habla de los primeros auxilios, que son vitales, ¿verdad? Luego vendrá la terapia, de nuevo la operación, luego lo que sea, pero los primeros segundos son vitales. Vamos a ver qué pasa con Jairo. Dice la palabra del Señor que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, escucha, tu hija ha muerto. Se acabó ya la esperanza, obviamente, no había solución. Él no había arreciado con más fuerza que nunca. Te pregunto, ¿qué hubieras hecho? ¿Te hubiera quedado una pizquita de fe en el corazón? Yo te adelanto que yo no. Sin embargo, dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo, ok, ha muerto. Y mira lo que le dice, me encanta esta frase. No temas, ¿qué dice ahí? Cree solamente. No temas. Cree solamente. Solamente. Cree solamente cuando en tu cabeza en una situación de esta pasan por segundo 8.000 millones de pensamientos. Y yo tengo que parar mi cabeza y decir, bueno, yo creo. Crees solamente, Señor, no temas. Crees solamente. No necesitas ir ahora a no sé dónde, no necesitas ahora pagar unos votos, no necesitas nada, solamente te pido una oportunidad. Cree.
En esta mañana hay una palabra para ti poderosa. Solamente Dios está pidiéndote una oportunidad de trabajar en tu vida. Aquí hay personas a las que Dios les está diciendo en esta mañana, déjame una sola oportunidad para trabajar en ese problema que tienes. Cree solamente. Dice la palabra que el Señor no permitió a nadie sino a los tres que siempre se llevaba regularmente, a Pedro, a Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Dice que vino a la casa principal de la sinagoga y vio el alboroto. Claro, era un hombre principal, seguramente la casa estaba llena de gente, seguramente mucha gente había ido ya a dar las condolencias, muchos estarían llorando y así lo dice la palabra. Dice que muchos lloraban y se lamentaban. Mira, si realmente hay un duelo duro y difícil y realmente es lo que más nos cuesta, y le pregunto a muchos sanitarios, ayer mismo hablé con una persona que trabaja en oncología en Sevilla, y le pregunté y le dije, ¿qué es lo más duro de tu trabajo? Y dice, los niños. Cuando un niño entra por las puertas de oncología, ya nos ponemos todos malos. Y los que somos padres, pues ya se te agarra aquí un nudo y ya tú dices, tú, Dios mío de mi vida. Solamente la palabra ya, cáncer ya te derrota. Y la palabra nos dice que había un montón de gente allí, que había un alboroto, dice. Se lamentaban. Y entrando Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Y todos dirían, ¿tú qué crees? ¿Qué te crees? ¿Que estamos aquí? La niña ha muerto. Y dijo él, no está muerta, sino duerme. Y dice la palabra del Señor que se burlaban de él. Se burlaban de él. Igual que hoy se burla mucha gente de nuestra fe. Y hay risa. Y hoy veía un vídeo de un líder político. ¿Vale? No es de este país. Pero él decía, sale un vídeo diciendo que no cree en nada, que él es ateo, que el hombre es del mono, que no sé cuánto, que tal. Y luego ese hombre con un cáncer, y se ve el mismo hombre con un Cristo aquí detrás, diciendo, Dios me ha dado esta oportunidad de conocerlo. Yo estoy tranquilo porque sé que esto tiene un propósito, el mismo tipo, ¿no? Y es que cuando arrecia a tu vida la situación, ya las cosas cambian. El más ateo, cuando el avión se está cayendo, reza todo lo que sabe. Hasta ese día no sabía nada, y ese día todo lo que sabe, ¿cómo se llamaba Dios? Al niñito Jesús, a quien sea. A la borriquita, cualquiera. Pero dice que había gente. De nuevo nos encontramos con gente con el no, los negativistas, y gente del sí, porque estaban los que se reían, pero estaban sus discípulos que sabían que sí. ¿Por qué? Porque ya lo habían visto actuar. Pero temerosamente había un padre también que no interrumpió aquello, que no dijo, no, Jesús, no. Con un hilo de fe en su corazón, siguió adelante y cruzó aquella habitación con Jesús, porque recordó esas palabras en su mente que le dijo, pero Él me ha dicho que no tenga miedo. Y el Padre en ese hilito de fe siguió a Jesús detrás de Jesús, creyendo no sé qué. Y dice que Jesús se queda allí con los discípulos. Mira lo que ocurre. Esto es muy interesante. Dice que el Señor echó a todos fuera, quitó de en medio a los de la falta de fe, a los negacionistas, a los llorones, a los que se reían, dice que los echó fuera, dijo, ya que no creéis, no vais a disfrutar de lo que va a pasar aquí ahora. ¿Y sabes qué ocurre cuando nos instalamos en el no y en la falta de fe? Que nos perdemos unas cosas increíbles de Dios. Nos perdemos el mover de Dios. Nos perdemos las oportunidades, nos perdemos la aventura del ser creyente.
porque nos hemos instalado en nuestro no, en nuestro dolor, en nuestra razón, y es que yo fui, es que yo hice, es que yo no me merecí esto, y por tanto, si Dios quiere algo conmigo, porque venga y se presente, y historias de este tipo. Porque creemos que el dolor nos da una autoridad en algo. ¿En qué te da una autoridad el dolor? Cuando Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no preocuparse, yo he vencido. Y entonces pensamos que el dolor nos da una autoridad. ¿Qué autoridad? Nos da una razón. ¿Qué razón? Y el dolor muchas veces desplaza, a modo de duda, desplaza la poquita fe que hay en nuestro corazón. Y el Padre se amarra a esa palabra del Señor que le dice no temas. ¿Sabes que hay 365 no temas en la palabra del Señor, uno para cada día? ¿Sabías? 365 veces el Señor en su palabra dice no temas, por algo será. Dice la palabra del Señor que entrando le dijo, no, ¿por qué alborotáis? Le echó fuera, tomó al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, tomando de la mano a la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y dice que luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y dice la palabra, ¿qué dice ahí en esa traducción? ¿Sé qué? Yo cuando lo leí, me produjo una crisis, porque digo yo, no puede ser, ¿cómo se van a espantar? A mí me pasa algo de eso y me tiro al suelo allí y me pego allí llorando 3 años sin parar. Pero se espantaron, pero está mal traducido. Es que es la Reina Valera, hermano. Está mal traducido. Porque la palabra que usa en el original, escucha esto que es muy potente, es la palabra éxtasis. ¿Sabe qué es el éxtasis o no? Dice que entraron en éxtasis. En otras palabras, sin un lenguaje nuestro, lo estaban flipando en colores. Estaban alucinando, estaban que no daban crédito a aquello, estarían en el suelo, estarían llorando, estarían alabando, estarían, yo qué sé, entraron en éxtasis. Esa es la palabra que usa en el original. No es que se espantaron, ¡ay, qué ha hecho Jesús! ¡Ay, Dios, qué miedo! No. Dice que entraron en éxtasis, diciendo, ¿esto qué es? ¡Ha ocurrido! Jesús tenía razón, se ha cumplido. La niña está viva. Entraron en éxtasis. Y ese es el éxtasis que vivimos cuando vemos el mover de Dios en nuestras vidas. No en grandes cosas quizá, porque quizá nosotros no vivamos esto, en las pequeñas cosas. Y amado mío, nos hemos perdido muchas veces el disfrute de las pequeñas cosas. Y te pido, por favor, que entres en éxtasis cuando cualquier cosita sienta que viene de la parte del Señor. A mí me emociona cuando alguien me llama, me escribe para contarme lo que a priori parece una tontería, pero para él es algo grandísimo. Y nosotros los creyentes, los que ya peinamos canas en el Señor, hemos perdido nuestro éxtasis de las cosas de Dios. Y el Señor se está moviendo en cada segundo. El estar aquí en esta mañana, postrado en tus propios pies, no estás en una cama. Seguramente has desayunado. Si has desayunado abajo, ya ni te digo. Un poquito de publicidad. Ya, escúchame. Ya es para estar en éxtasis en esta mañana. En medio de la adoración con su pueblo, en un lugar como este, es para decir, Dios, gracias. Estoy en éxtasis contigo, no necesito más. Dice que entraron en éxtasis. Entraron en éxtasis, rompieron. Hizo falta una gran fe, hizo falta unas creencias muy potentes, hizo falta 7... No hizo falta nada. Hizo falta un hilito, un poquito. A lo mínimo que se despacha en fe.
para que el Señor obrara. El Señor no te está pidiendo en esta mañana una gran fe, te está pidiendo simplemente que le digas sí. Y aunque posiblemente en esta sala haya personas con un no pintado en su fachada gigante, visible, claro, que se ve de aquí a legua, y cualquiera que viera tu situación diría, este es un desgraciado, no, se te ve a legua tu problema. Y a lo mejor también tú has amplificado un poquito y el no tú la pintas más grande todavía. Has cogido todo el rulo y el no era así y tú tienes un no allí que... No lo sé. Pero lo que quiero en esta mañana es alentarte a mirar en tu interior, a buscar ese hilo de fe y a aplicarlo en aquellas cosas que lo necesitas en tu día a día. Quizás necesites una resurrección como esta. Estamos embarcados en una aventura de fe, pues así lo veo yo como con nuestro hermano David, ¿verdad? Estamos en una aventura. ¿Tú has leído los libros de aventura? Algunas veces el héroe gana, otras veces pierde. A veces hay una victoria, así estamos embarcados en una aventura de fe con David. Por cierto, esta semana volvemos en el Zoom desde las 7 a las 9 a clamar, por eso hay muchos más temas, y te pido por favor que tomes seriedad con la oración, porque la oración va a continuar con nosotros todo este año. Porque hemos dicho que tu lluvia caiga y la lluvia no va a caer si no la pedimos. Y dice la palabra del Señor que en Colosenses 2:6, con esto quiero terminar, quiero pedir al grupo que pase, porque vamos a entrar en éxtasis. En el buen sentido. Me suelo poner un crono aquí, ¿verdad? Me pongo un crono, pero hoy es que no le he dado el play. Así que... así que no sé cuánto llevo, si me queda mucho, si me queda poco... Perdonadme. Palabra de no, 00. Como la Buckler, 00. Pero se ha ido rápido, ¿no? Sí. 43 minutos de eso. Gloria a Dios. ¿Nada más? Vale. Quiero terminar con un versículo para un poco cerrar esto, ¿no? Porque claro, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo dejamos esto así en el aire? Muy bien, sí, ¿y qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo activo mi fe? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me encanta, lo flipo. Permitirme esta expresión, pero no conozco Cuando yo escucho a los niños orar aquí, tío, sin prejuicio, con fe de verdad, porque ellos saben que están hablándole al Señor. Ellos no están haciendo ningún postureo porque no lo necesitan, son más libres que nosotros. Nosotros necesitamos el postureo. Voy a orar piadosamente para que se note que yo soy un hombre espiritual. Voy a usar 2 o 3 palabras de esta evangélica. ¿No? Ellos no necesitan palabrería, decoración, oratoria. Ellos saben que hacen es lo que sienten en su corazón. Y dicen, gracias por este día. ¿Te parece poco decir gracias por este día porque te has levantado hoy? ¿Te parece poco? Parece sencillo, pero qué grande. Gracias por este día. ¿Te has levantado esta mañana diciéndole al Señor gracias por este día? Pregunto, ¿o te has levantado ya riñendo los niños, el coche? ¿Te has levantado esta mañana diciéndolo primero, Señor, gracias porque he amanecido, he descansado? Mis pies se pueden postrar, voy camino a mi iglesia, qué gozo, qué privilegio tengo de tener una iglesia, una casa. Me voy a encontrar con mis hermanos, me voy a encontrar contigo. Gracias, Señor, que es domingo y es un tiempo de celebración. Me junto en mi casa con mis hermanos, ¿verdad?
Gracias porque mis niños están bien, los he vestido, vámonos al cultito. Vámonos. Gracias. Por eso el Señor les dice a aquellos de allí, si tuvierais fe como ellos. Y es necesario muchas veces volverse niño, romper nuestros moldes mentales y nuestras historias. Dice Colosenses 2:6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como el Señor, ¿cuántos han recibido aquí a Jesús como su Señor y su Salvador? Nada más, Manolo, Elena, nada más, ¿cuánto? Dice, arraíguense profundamente en Él, raíces, hagan raíces, no pase, acordaros de una palabra que traje de las aguas profundas, y edifiquen, construyan toda su vida sobre Él. Y entonces, ¿cómo? Cuando yo me arraigo en el Señor, cuando yo priorizo al Señor en mi vida, cuando yo construyo mi familia en el Señor, cuando yo construyo mis relaciones en el Señor, cuando yo decido, porque decido yo, dice que entonces ocurre algo, que dice que nuestra fe se fortalece. ¡Wow! Es un secreto. Necesito fortalecer mi fe, arraígate en Él. Cuanto más te juntes al Señor, más fe vas a tener, claro. Vuestra fe se fortalecerá en la verdad y dice, y rebosarán como consecuencia de gratitud. Arraíguense en Él si quieren tener esa fe suficiente. Necesitamos arraigarnos al Señor. Tú le preguntas a cualquier persona de la calle, ¿tú tienes fe? Y te va a decir que sí. Pero a cualquiera, sí, yo tengo fe. ¿Y por qué te crees que compro los cupones? Te puede decir, porque tengo fe de que me puede tocar un día. Tengo fe en mí mismo. Hay gente que dice, yo es que tengo fe en mí mismo. Yo puedo con todo. Allá hablaba una persona y me decía, no, hombre, Dios está bien, el Señor sí, pero en verdad como tú no lo hagas, digo, pues yo no lo podía hacer. Por eso tuve que clamar al Señor en mi vida, porque yo no podía en mi vida hacerlo. Y tuve que acceder a algo mayor que mi voluntad. Y luego sí, claro, yo he decidido someter mi voluntad. No, tú tienes que decir, tú, sí, pero si yo no puedo, ¿qué? ¿Qué hago? Hay gente que tiene su voluntad literalmente cegada. No pueden decidir por ellos mismos. Necesitamos al Señor en nuestra vida por eso. Arraigarnos al Señor significa creer, amar, vivir, saber, tener la convicción de que aunque no lo vemos, sabemos que Él está presente en nuestra vida. ¿Ven?